Empezamos la conferencia de hoy, continuación de la anterior, pero una vez más hemos tenido que cambiar toda la temática a última hora porque, bien, hemos notado que teníamos que ir hacia este derrotero y una vez más tendremos que posponer lo que os queríamos mostrar. Y vamos ya sin más directamente a enlazar con el candelabro. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de él? Pues vamos a seguir un poco más aún en él. Y leamos, para recordar el texto, Éxodo 25:34. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Una vez situados de nuevo en este texto, recordemos lo que estuvimos tratando sobre el momento del retorno de Cristo en primavera. Mirad, recordando que hemos hablado de 4 copas, que ya dijimos los 4 puntos cardinales de la tierra, leamos los textos de Mateo 24, del 29 al 33. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Vemos la relación que ya estuvimos hablando del candelabro, los 4 puntos cardinales representados en esa forma, y ahora nos damos cuenta que todo esto, una vez más, en palabras de Jesús, iba asociado a su retorno, a la segunda venida de Jesús. El dato curioso es que nos dice que juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cómo entendemos esto? Muchas personas esta semana me han escrito diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Jesús no es en el mismo momento que recoge a toda la gente de todo el mundo? Pues no. Recordemos el texto, como el relámpago que se muestra en Oriente hasta el Occidente, y ya vimos también que esto es en equivalencia en otros textos como de un día de esta labor, de recoger a las personas. Por tanto, desde un extremo del cielo hasta el otro, nos está marcando todo el recorrido que hará Jesús para ir cogiendo a sus salvos. En un carro. Por supuesto, o sea, no viene... Porque como... Ellen White en primeros escritos describe un carro en el que tú vas a ir subido, y o sea que tiene mucho sentido que el carro vaya pasando y vaya como recogiéndonos. Sí, no iremos flotando en el aire, no. Vamos sobre algo. Pero mirad una vez más, cuando hablábamos de que Jesús va a volver en el momento preciso, cuando nos dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está cerca? El verano ya vimos que era, bueno, cuando ya finalmente todo se ha consumado. Y la higuera, ¿cuándo brota? En primavera, ¿no? Una vez más, estamos midiéndolo todo desde Israel. Sobre todo esto tengámoslo claro, porque también muchas personas me han escrito diciendo, pero es que aquí, cuando me hablan de países latinoamericanos, claro, todo va al revés. Claro, por supuesto, pero no podemos fijarnos en ese lugar, sino desde donde se narra todo en la profecía, que es desde el punto central de Israel. Por tanto, una vez más, Jesús nos estaba advirtiendo a aprender de la higuera. ¿Lo veis que brota? Y ya se acaba todo, porque es primavera y viene Jesús. Por tanto, cuando veamos esto, ya está. Pero mirad este otro texto que aparece en Lucas 21, del 25 al 31.
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. De todo esto ya hablaremos también en su momento, cuando tratemos sobre el día de la venida de Jesús, en la fecha de la venida de Jesús. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora con esto ya iréis entendiendo algo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Aquí, si os dais cuenta, no cita nada de recoger a los suyos de 4 ángulos de la tierra o de los 4 vientos. Veamos qué nos dice Marcos 13 del 24 al 29. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto es muy importante, mucho más importante de lo que ahora quizás os estáis imaginando. Cuando hablemos de la fecha del retorno de Cristo lo vamos a tratar en profundidad, porque nos va a dar una gran comprensión para entender algo que normalmente no se entiende. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Aquí también nos lo dice, ¿verdad? Pero mirad ahora, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí no nos está diciendo desde un lugar del cielo al otro lado del cielo, nos está hablando desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya no es en sentido horizontal, sino que aquí nos está haciendo en sentido vertical, nos lo está prácticamente de un modo gráfico exponiendo muy claramente, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Dónde vamos a ir una vez recogidos? Partimos de la tierra, que es un extremo, y vamos al otro extremo, que es el cielo. Por tanto, esta connotación distinta del otro lugar que hemos presentado, del otro evangelista, nos puede dar aún más vislumbre de todo esto. Pero eso sí, escogidos de los 4 vientos. Aquí el matiz parece que puede estar en que escudriña toda la tierra y no deja nada por mirar, y va a buscar hasta el último escogido de la tierra para llevarlo al extremo del cielo. Sí, sí. Recordemos que también cuando se define cuando hace aquella analogía de Satanás de que era al extremo norte, la palabra extremo del norte es lo más al norte, es lo más al límite de todo, o sea que Dios está lejos. Sí. Una vez más nos habla de esta verticalidad entre la tierra y Orión, ¿no? De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Además, mirad que dice a las puertas. ¿No hemos tratado bastante ya del tema de las puertas dimensionales? Jesús mismo nos lo estaba diciendo. Pero claro, aparece, cómo no, el plagio, la distorsión satánica. De todo lo relacionado con el candelabro, la menorá, que hablan en hebreo. Para las cuestiones satánicas, ya hemos visto de que el candelabro era igual que el árbol de la vida, pero esto también lo era bíblicamente, el mismo significado, pero ahí hay después una diferencia. También equivalía al árbol sefirótico. En la Biblia no se habla del árbol sefirótico, de estas 10 emanaciones, de esas 10 palabras con que Dios lo crea todo y más cosas que sustenta. Entonces, ¿por qué se añade el árbol sefirótico en todo el cabalismo? Ya vimos la relación con todo el paganismo de culturas anteriores. ¿Os acordáis de esos vídeos que os estuvimos mostrando, ¿no? De toda esa relación. Satanás, como siempre, coge parte de verdad, incluso 2 partes de verdad, y luego nos cuela el gol.
Aquí veis precisamente una ilustración del candelabro de 7 brazos. No sé si también percibís, bueno, el dibujo de la izquierda, donde aparece, tiene un trípode. Esto no era así, ¿verdad? En el candelabro de 7 brazos no se apoyaba sobre un trípode. Pero mirad además cómo el candelabro está dividido en esas 10 sefirots, esas 10 palabras. En el palo central veis que hay unas palabritas, 1, 2, 3, 4, hasta llegar arriba 5, y después 3 por un lado, 3 por el otro. Total, hace la equivalencia al árbol sefirótico. Ellos buscaron una relación y, bien, plasmaron esto, que todas las culturas paganas, que evidentemente no adoraban a Dios, ya mostraban. Y ahora vamos a ver algo de arqueología, y realmente impresionante. El nombre de Dios en Orión y la Vía Láctea. ¿Y qué tiene que ver el nombre de Dios en Orión y la Vía Láctea con la arqueología? Una talla sumeria de hace 5.000 años resulta ser un mapa estelar. La tabla sumeria de hace 5.000 años resulta ser un mapa estelar de la antigua Nínive del 3300 a.C. Bien, más o menos debe estar datado así, ¿eh? Mirad, aquí lo veis. No sé si os dais cuenta de que es totalmente redondo. Es circular. Es una piedra de fundición de 140 milímetros de diámetro, con color pálido ocre terracota, con el negro de madera de soporte de exhibición del museo. La descripción del pergamino. Pues mirad bien lo que veis aquí. No sé si veis que está precisamente subdividido en 8 partes. Pues bien, dicho esto, mirad lo que aquí nos dice. La tableta es un astrolabio, el instrumento astronómico más antiguo conocido. Se trata de un mapa de las estrellas, segmentado en forma de disco, con las unidades marcadas de medida del ángulo inscritos sobre la llanta. Desafortunadamente, partes considerables del planisferio de esta tableta faltan, aproximadamente un 40%, el daño que data del saqueo de Nínive. El reverso de la tableta no está inscrito, aún está en estudio por los eruditos modernos. El planisferio proporciona pruebas extraordinarias para la existencia de la astronomía sumeria y un muy sofisticado astronomía, bueno, es una traducción hecha automáticamente, astronomía en esto. Antecedentes. La tableta representa un círculo dividido por líneas radiales en 8 sectores iguales. Mirad que está hablando de el espacio y lo divide en 8. ¿Por qué en 8? Recordemos una vez más como también el número 8 nos daba la significación, la equivalencia a eternidad, a infinito. Y ya sabéis que cuando se hicieron las catedrales góticas, precisamente esas 8 puntas con las que terminaban nos estaban mostrando, para esta gente, que ya sabéis que eran todos puestos en cuestiones precisamente no de Dios, por decirlo de un modo suave, de que todo tenía una connotación cósmica. Las líneas que irradian desde el centro definen 8 sectores estelares de 45 grados cada uno. Figuras de estrellas se encuentran en 6 de estos sectores. Y atención ahora, los nombres de Dios se utilizan para indicar Orión y la Vía Láctea, además de los nombres de las estrellas, constelaciones sumerias conocidas. Los 8 sectores incluyen constelaciones representadas, además de ser escrito, junto con los nombres de estrellas y sus símbolos concomitantes. Las secciones intactas muestran un texto cuneiforme de nombres particulares de las estrellas y las constelaciones, con su nombre, así como los puntos y diagramas como flechas, no sé si os recuerda ahí algo esto, triángulos, líneas de intersección y de una elipse, que comprenden dibujos esquemáticos de 6 estrellas y constelaciones. Líneas de intersección son cruces. No falla. Mirad qué importante llega a ser la arqueología cuando, una vez más, las piedras hablarían, decía Jesús, si nosotros callásemos, y lo están haciendo continuamente. Y las piedras hablarán, pero literalmente. Literalmente. De aquí, vamos a ver. Pues ya veis lo claro que tenían los sumerios, nombre de Dios indicando Orión y Vía Láctea.
Pues nada, vamos a seguir. Orión arriba, abajo, cielo, tierra. Vamos a ver unos textos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Mirad qué interesante, ¿eh? Salomón lo tiene muy claro. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y ya vimos, precisamente en las conferencias anteriores, donde está Dios, a su alrededor, en Orión, es oscuridad. Él está en un foco de luz tremendo, evidentemente, pero el espacio es oscuro. Versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Una vez más nos está diciendo que los cielos no pueden contener a Dios, los cielos de los cielos, arriba de todo, haciendo referencia a su morada, pero ni eso lo puede contener a Dios. Y dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Por qué? Porque la casa que le había edificado, el templo, iba a ser precisamente la casa de Dios, donde estaría el arca de la alianza y donde Dios se mostraría. Por tanto, una vez más, la relación cielo-tierra. Trono de Dios arriba, trono de Dios abajo. Y el versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Una vez más, la comunicación directa entre tierra y cielo a través de esa casa, de su morada. Y ahora vamos a hablar sobre Silo. ¿Y qué es Silo? Leamos, situémonos en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Miremos la situación. En el libro de los Jueces se narra ese período donde el pueblo de Israel estaba en convulsión continua con los habitantes de su alrededor, y cada 2 por 3 no hacían caso de Dios, se juntaban con los idólatras de esos pueblos, y ellos servían también a los Baales. Todo esto les lleva a adorar a Baal, a Astarot, que ya hemos hablado muchas veces lo que significa, ¿no? Y lo que eran. En esta situación Dios tiene que ir levantando jueces, como Gedeón, uno de ellos. Pues miremos también el Salmo 78, versículo 52. Bueno, ese texto os lo he puesto en referencia a Silo, porque estaba haciendo referencia a Silo. Salmo 78, 52 nos dice: hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Esta analogía verdaderamente nos lleva al momento del Éxodo, cuando el pueblo irá a recibir los 10 mandamientos, de lo cual vamos a tratar próximamente también en una nueva saga de conferencias, si Dios quiere, que creo que os van a resultar bastante impresionantes, y que no hemos sacado nosotros de la manga, sino que es algo que ya está hecho, pero queremos mostraros, porque veréis cómo enlaza con todo lo que hemos presentado. Versículo 58. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Una vez más, se hace una relación entre los lugares altos, donde se dedicaban a adorar a estos dioses paganos que eran demonios, y además con imágenes de talla. Y versículos 60 y 61 dicen: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. ¿Por qué nos dice esto? Porque el tabernáculo de Dios se situó en Silo durante un tiempo. Esa era la tienda, el tabernáculo que habitó entre los hombres. Pero como ellos se apartaron, ¿Dios qué hizo? Pues dejó por tanto el tabernáculo de Silo.
¿Y todo esto por qué lo decimos? Concordancia Strong, una vez más súper útil. Silo, ciudad situada en Efraín, del cual ya vimos también que estaba escrito ese nombre en las montañas, junto al lado del nombre de Dios. El Salmo 78-60 hace referencia a Silo y nos habla precisamente de la referencia también aquí que aparece en la Concordancia Strong 7887. Miremos qué significa Silo. Es un lugar en Palestina. También se podría decir Shiloh. ¿Y qué es Shiloh? Significa tranquilo. Shiloh es un apodo del Mesías, también llamado Silo, con H al final. Es cierto, ¿no? Jesús, el Mesías, ¿era tranquilo o no era tranquilo? Mucho. Todo lo que soportó, e incluso cuando lo estaban maltratando y no maldecía, estaba tranquilo. Verdaderamente era una significación total del Mesías. Y ahora vamos a ver cómo todo esto que ahora hemos presentado tiene que ver mucho con el cinturón de Orión en la Tierra, una vez más, ese reflejo aquí. Y ahora vamos a dar paso a Ángel para que nos exponga esta parte. Muy bien, pues gracias a una fotografía que me ha enviado un compañero, una muy buena fotografía de la constelación de Orión, pues me animé a colocar la constelación encima de Gilgal, Betel y Jerusalén, tal como hicimos con las pirámides, pues un poco para confirmar esa correlación y bueno, darle un poco más de fuerza a todo lo que estábamos viendo. Bueno, lo que tienes detrás de estos tres nombres es precisamente la constelación de Orión. Sí. Están el cinturón en medio y bueno, todas las 8 estrellas principales, que son las que... Visto así sería como si la cabeza estuviera a la izquierda, sí, con los dos hombros, que son las dos estrellas, Bellatrix y Betelgeuse, y después sí, el resto. El Orión, bueno, es que a veces se puede ver vertical, a veces se ve horizontal, depende del día. Pero bueno, yo lo considero, lo cojo horizontal porque bueno, me ha gustado así. Esta es la foto y bueno, lo que hacemos es simplemente cambiamos el tamaño, la giramos a la posición adecuada y podéis ver el plano por debajo una vez hecha la transparencia. Ahora haremos una ampliación, pero bueno, veréis que en la parte central vemos los 3 puntos que bueno, luego veremos más cercanos, pero que son este punto blanco más clarito, es una de las estrellas que coincide con la zona verde, que es la zona de la muerte de Jesús. Aquí hay una indicación naranja escondida entre 2 de rojas, pero bueno, luego veremos mejor, que es justamente el punto, el centro del nombre de Dios. Y un poco más arriba vemos justo el punto de donde está Gilgal, que es esta de punto rojo de aquí, y vemos cómo coinciden, la verdad es que de una manera brutal, visto desde el cielo. Aquí vemos el recuadro de la zona que quiero mostraros, y aquí la ampliación. Podéis ver como las zonas más claritas, que son las estrellas, y este es el punto naranja que os decía, que señala el punto del nombre de Dios, y Gilgal, la verdad es que coinciden de manera asombrosa. Y bueno, pensando en lo que Gilgal significaba, círculo de piedras, una zona que Dios dijo que dejaran de mal usar para adoración de ídolos. Y luego, pues al ver estas coincidencias me animé con Silo. Pero me animé con Silo más que nada por el hecho de lo que significa Silo. Hay textos bíblicos que asocian Silo acabado en H, como hemos visto antes, con el Mesías. Y el hecho de que también fue donde se colocó el santuario durante toda la época de Jueces. Y ahí se repartieron las tierras para el pueblo de Israel, etc. O sea, que es un sitio
de gran importancia. Y que Silo también se corresponde con ese apodo a su nombre, ¿no? Que a veces en la Biblia se escribe Silo directamente cuando se hace referencia a él. Para esta ocasión también he hecho el montaje con lo que serían las pirámides. Vemos que ahí se acerca la zona, aquí vemos que falta, aquí, esto es el Silo hoy en día, pero realmente las ruinas son más o menos por aquí, en esta zona, este Silo hoy en día, y hacia la izquierda tendríamos el Silo, las ruinas de Silo, que las veremos luego en la superposición con Orión. Prácticamente donde estaría el centro de ese cuadrado. Sí, más cercano al centro de lo que sería la pirámide. Sí. Si hacemos la siguiente diapositiva, vemos la superposición que os he comentado. Ya vemos, he puesto unos puntos negros para que se vea un poquito mejor donde caen las estrellas, pero más o menos ahí tenemos otra asociación interesante entre el cinturón y estas tres localizaciones. Claro. Fijaros también que con la muerte de Cristo, el nombre de Dios y la zona de donde está Silo. El punto amarillo sería donde hemos dicho antes estaban las ruinas de Silo. También he marcado otro punto aquí, que es un punto rojo, que es el monte Elí, que casualmente es una de las... Elí fue uno de los profetas y su familia que también pues estuvo ministrando en... Un sacerdote. Sacerdote, sí. Que estuvo ministrando en Silo. Pues nada, eso es todo. Pues bien, después de ver una vez más esta tremenda correspondencia entre el cielo y la tierra, pasemos una vez más a hablar aún en continuación sobre Orión, precisamente así, comparación entre cielo y tierra. Lo que veis a la derecha es un dibujo que ya mostramos cuando hicimos la conferencia 50 y algo sobre Orión, y que es el seguimiento, o sea, sería la gráfica de la constelación de Orión, lo que veían los antiguos en esta constelación. Nosotros ahora miramos las constelaciones y nos quedamos prácticamente igual. Ellos lo asociaban a unas formas, y recordemos que tenía la forma de este cazador, de este guerrero. Vamos a ver, me gustaría que os fijaseis bien en la imagen, mirad los detalles de lo que lleva Orión, porque ahora nos vamos a centrar en todo esto, y aún va a continuar, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Miremos qué nos dice Elena White, precisamente, en este libro llamado Matutina, esas meditaciones matinales, donde desde esta recopilación de escritos suyos, desde el corazón, nos dice, bueno, quiero destacaros algo, precisamente mirad la portada del libro que dice, una frase extraída de ella, vivimos en un tiempo importante y portentoso, casi estamos en el hogar. Y realmente es así. Veamos qué nos dice en esta hoja del día 8 de noviembre, donde es un escrito que se ha puesto en esta página de ella, es un recopilatorio de escritos, y os lo voy a leer entero porque creo que no tiene desperdicio. Una iglesia iluminada era el título, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Esto lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, a Timoteo capítulo 3, versículo 15. El Señor no puede usar a hombres y mujeres en su servicio, en ninguna rama de su obra, a menos que posean un espíritu manso y educable. Las personas que Dios emplea en su servicio deben ser leales a los principios, pero aunque no deban apartarse del camino claro del deber tras ningún interés egoísta, no han de cerrarse ni inflarse con autoestima. A menos que el corazón esté en conexión con la fuente, en mayúsculas, de toda sabiduría, no habrá un sentido permanente de lo sagrado de la obra. Los obreros por Cristo deben derivar toda su vida e inspiración de Dios. Deben conformarse a su voluntad y sus caminos, y no buscar que se
cumpla su propia voluntad y senda. Quienes desean convertirse en un canal viviente de luz deben ser gobernados por algo más que el hábito o la opinión. Deben vivir hora tras hora en una comunión consciente con Dios. Su vida debe ser afín a los principios de la verdad y la justicia. Deben llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Mirad, hablamos de la relación templo-cuerpo, lo de Dios con nosotros, pero si no tenemos estas características, Dios no puede usarnos. Por eso hemos de ir a Él como esa fuente de toda sabiduría y poner toda nuestra vida a su disposición, para participar de su naturaleza divina, de esa correlación cielo-tierra, Dios-hombre. El siervo de Dios debe buscar poder intelectual constantemente, y cada adquisición de la mente debe dedicarse a glorificar a Dios. Necesitamos expandir los conceptos de lo que Dios requiere de su pueblo. Mirad qué interesante. No podemos ser como cristianos gente limitada intelectualmente. Debemos buscar poder intelectual constantemente. Pero eso sí, dedicarlo todo a glorificar a Dios, que esos conocimientos sirvan para eso. Y además necesitamos expandir los conceptos de lo que Dios requiere de su pueblo. No ir a menos, sino a más. Expandir conceptos. Es que... Claro, y se expande desde un centro. sí, claro. Pero quiere decir que un concepto de una cosa es una definición. Tú dices, esto es esto y esto, ¿no? Y tú te lo estudias, te lo aprendes así y te vas para casa. Entonces lo que Dios nos muestra es una visión totalmente fuera de límites y en algunos casos nueva de lo que es la realidad. O sea que tienes que olvidarte de todo lo que has aprendido, ponerte en manos de Dios y Él te va como mostrando eso, expansión de conceptos. Que no puedes parar de dar por conocido algo. Por eso las verdades establecidas lo están y las hemos de creer, porque están, y luego viene la expansión, la añadidura. La verdad es el centro. Claro. Y mirad, si está claro en el escrito de Elena White, que dice, no debemos contentarnos con nada menos que la iluminación divina desde la luz, en mayúsculas, central del universo. Más claro no podía ser. Este texto escrito por Elena White nos estaba diciendo que hay un centro del universo donde emana esa luz que es la de Dios. Una vez más, ¿recordamos ahora lo que nos presentaron esos dos científicos padre e hijo adventistas? En ese vídeo que demostraban que el centro del universo está en el trono de Dios, en Orión, y lo relativamente cerca que estamos de allí, aunque estemos lejos. ¿Somos los que estamos más cerca? Sí. Pues bien, Elena White ya nos lo decía. Luego sigue hablando aquí. Cuando tengamos esta iluminación, veremos la necesidad de seguir hacia adelante y hacia arriba, de elevar la norma, de cultivar la ambición más sublime, de alcanzar los logros más altos. Debemos extraer constantemente de la fuente en mayúsculas de toda sabiduría y vivir como a la vista del Señor. Una vez más, no para de hablarnos de esta verticalidad. Su talento le ha sido confiado por el Señor y usted, ya sabéis que es una carta que dirigía a alguien, ¿no? Y usted será responsable por su empleo y mejoramiento. Debemos manifestar la gloria de Dios. Esta es la elevada aspiración de nuestra existencia. Debemos estar en una condición tal que podamos apreciar la luz que Dios ha traído a la experiencia de otros. Esto es muy interesante, porque, como antes hemos visto, no podemos engreírnos para nada. La luz puede llegar a cualquiera que Dios se la quiera mostrar, y nosotros debemos analizar, y si es válida, pues no nos lo pensemos, aunque la diga quien la diga. Si esa luz es válida y proviene de Dios, ya está, abracémosla. Precisamente lo que os estoy mostrando ahora, esta página, no la he encontrado yo, ni la ha encontrado Ángel, la ha encontrado nuestro compañero Samuel. Y
la ha leído, nos la ha pasado, y realmente es una joya. Y sabéis, yo esta página me la había leído hace unos meses, y yo no me di cuenta de esto. ¿Pero por qué no me di cuenta de esto? Porque es que todo lo que hemos venido exponiendo hasta ahora, prácticamente en esta serie de conferencias, yo no lo sabía. Y ahora, desde luego, una vez sabido, vuelves a leer cosas de antes y dices, madre mía, qué tonto he sido. Pero bueno, quizá no tocaba enterarme de eso, o quizá me hubiese tocado ya tiempo atrás y no me he enterado por tonto rematado, no lo sé. Pero realmente ahora podemos verlo. Pero ¿por qué todos vamos a diferentes velocidades? Eso ayuda a que si tú has pasado por un sitio y no te has dado cuenta de algo, pasa otro y lo ve. Y si no se da cuenta él, pasa otro y lo ve. O sea, ese es el plan de Dios para nosotros, ¿no? Que cada uno tiene ese momento. Y es una complementación de todos. Sí, sí, sí. En la misma dirección. Eso es una iglesia, de hecho, ¿no? Nuestra vida y carácter son influenciados por los conocimientos físicos, intelectuales y morales adquiridos por las generaciones pasadas. Esta frase me la voy a guardar para cuando tratemos el tema de la importancia de los judíos en el tiempo del fin. Si nos mantenemos en la ignorancia, no podemos culpar a otros. Atención a esto, ¿eh? Si nos mantenemos en la ignorancia, no podemos culpar a otros. No, yo no quiero saber nada, es igual, lo que tenga que venir ya vendrá. Culpa suya porque me lo explica mal. Sí, cualquier cosa. Si ejercemos cada destreza hasta su límite, si empleamos cada habilidad hasta lo sumo, con el objetivo singular de glorificar a Dios, no fracasaremos en la tarea de efectuar un trabajo valioso para Dios. Y esto lo escribió Elena de White el 30 de noviembre de 1888, cuando vio la luz también el conflicto de los siglos, su libro, en Signs of the Times. Pues bien, ya lo veis qué joyas van saliendo aquí. Y Elena White dicen que no es inspirada por Dios, algunos, en fin. Ahora vamos a entrar en un apartado que es continuación de lo que hemos estado mostrando hasta ahora. Y también del tema que presenté este sábado sobre el santuario. En este caso, vamos a hablar de la vestimenta del sumo sacerdote. Veréis qué relación en todo ello tan impresionante. Vamos a situarnos con un texto que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 28. Leamos primero el versículo 2, luego daremos un salto del 31 en adelante. Le dice Dios a Moisés, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Aarón tenía que ser el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, y debía ir vestido con honra, hermosura, de un modo especial. Luego veremos parte de este atuendo, lo vamos a describir, solo parte hoy, pero os vais a dar cuenta de que además tenía una significación. No iba majo porque sí, sino que iba majo para honrar a Dios, por hermosura sí, pero además con una significación y una lección para todo el pueblo de Israel y para nosotros aún ahora. Recordemos que el papel del sumo sacerdote era la equivalencia al papel que haría Jesús en la tierra, pero después en el cielo, entrando en ese santuario celestial. Vamos a ver qué nos dice del 31 en adelante. Harás el manto del efod todo de azul. Sobre los colores también hoy hablaremos algo. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Granadas de azul. ¿Las granadas son azules? ¿Son púrpuras? ¿Son carmesí? El azul es el color del cielo, por supuesto, esto es evidente. Púrpura y carmesí, ¿qué colores son? Ángel alguna vez nos ha hablado de esto, ¿verdad? Púrpura y carmesí, pues el lila y el rojo pintalabios. Y todo esto iba asociado, estos dos últimos colores, ¿a quién? Pues a la sangre de Cristo. A la sangre de Cristo. Y nos lo enlaza con el azul del cielo. Que también tiene una simbología interesante.
No sé si... Sí, dilo. No, tiene que ver también con el azul de la montaña del Sinaí, y parece ser que es un azul que significa ley, está asociado a la ley de Dios. Y parece ser que las tablas tenían este tono. Pues de esto hablaremos también en una próxima conferencia y con un vídeo muy interesante al respecto. Ahora ha sido un anticipo, ¿verdad? Mirad que nos habla de estas granadas, de azul, púrpura y carmesí alrededor, o sea, en sus bordes, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. O sea que estaban dispuestos campanilla, granada, campanilla, granada, campanilla, granada, y así alrededor de todo su falda, por decirlo de algún modo, ¿no? La parte de abajo. Cuando anduviera, lógicamente se oirían esos ruiditos. Nos sigue diciendo, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Mirad, él entraba en el santuario a ministrar delante de Jehová, y delante de Jehová tiene la equivalencia no solo de estar en el lugar santo, en el primer departamento, sino de entrar una vez al año en el lugar santísimo, en el sitio donde se hacía la expiación, en el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Y bien, esto ya lo estuvimos comentando precisamente en el tema del santuario, ¿no? Pero sigamos. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como la grabadura de sello, santidad a Jehová. De esto también estuvimos hablando ya anteriormente. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. La mitra, ya sabéis que esto se ponía sobre la cabeza. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Él era el sumo pontífice, el puente, la conexión entre los hombres y Dios. En definitiva, la simbología de lo que haría Jesús después. Pues vamos a analizar partes de esta vestimenta. La granada. Volvemos a recurrir a la concordancia Strong. Y mirad la palabra usada. Tolaat, gusano por lo voraz. A menudo, nos hace una referencia a 81:44, el gorgojo rojo, pero usado solo en esta conexión de su color y ropa teñidas con ese color, carmesí, escarlata, grana, granada, gusano. Mirad cómo los colores ya nos están haciendo referencia ¿a qué? Sangre, ¿no? ¿Qué tipo de gusano? Ya sabéis que ellos utilizaban un tipo de insecto que cuando lo machacaban salía el color carmesí. Pues todo esto está vinculado precisamente con granada. Pero mirad aún más cosas. Cuando miramos la referencia 81:44, shani significa, viene de incierta, carmesí, del insecto o su color, también cosa teñida con él, antimonio, carmesí, hilo, escarlata, grana, granada, púrpura. Por tanto, la granada hace referencia a ese color. ¿Por qué? Porque cuando tú partes una granada, yo no sé, supongo que también por Latinoamérica deben saber lo que es una granada, supongo que sí, aquí hay, y cuando tú cortas por la mitad una granada, por dentro su color es como si fuera sangre, esos tonos que aquí se describen. Elena White describe la sangre de Dios, de Cristo, como corriente carmesí. Sí. Este dato es muy interesante, porque sencillamente está haciendo referencia en lo que ella ve en visión a lo que realmente ya en el santuario sumo sacerdote ya llevaba. Y dirigida al costado. Que es de donde brotó, ¿no?
en y su en herida. el costado hay bueno, es que eso me gustaría más claramente explicarlo en siguientes conferencias, porque veremos por qué sale este color también, que no es un rojo rojo, es un purpuroso. Todo esto lo vamos a tratar próximamente también, si Dios quiere. Ya veis que se nos preparan temas interesantes, ¿eh? Sí. Miramos también el significado de rimón, que es otra referencia más de lo mismo, granado, el árbol, porque crece derecho, o el fruto también llamado un ornamento artificial, granada, granado. Por tanto, la granada procede de un árbol que es el granado, que es precisamente porque crece derecho este árbol, derecho. ¿Derecho qué es? Pues que apunta al cielo, ¿no? Ramam, la raíz primitiva de esta palabra, significa levantarse, literalmente o figurativamente, alzar, apartarse, exaltar o exaltarse, levantar, levantarse, sublime. Yo no sé si os dais cuenta de la significación de todo esto. Esta palabra nos hacía referencia a lo que Jesús iba a hacer en su muerte y resurrección. Sangre y ascensión. Más claro no podía ser el hebreo para describir en la vestimenta del sumo sacerdote lo que haría Jesús. En una sola palabra, en un solo concepto, ampliado lo que decíamos antes. Totalmente. Aquí os lo he puesto detalladamente para que lo veamos de un modo muy gráfico. Granada es igual a sangre derramada, la de Jesús, exaltado, sublime, alzarse. Todo esto es lo que le sucedió a Jesús, en consecuencia. Muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Esta era la equivalencia de esas granadas que llevaba en el manto, bueno, en el manto, en los bordes de su vestimenta, el sumo sacerdote. Estaba haciendo referencia a la venida del Mesías y su muerte en la cruz y resurrección. Ángel está cavilando algo en estos momentos, ¿eh? No lo veis, pero es... Entramos en la otra palabrita que acompañaba las granadas, las campanillas. Vamos a ver también en la concordancia Strong. Paamón, campana, como que se golpea. Esto es interesante, como que se golpea, campanilla también. Paamá, golpe, en varias aplicaciones como sigue: ahora, cuántas veces, dos veces, esquina, ocasión, paso, pies, esta vez, tres veces, una vez, veces, yunque. Diréis, ¿y esto? Ahora lo explicaremos. Después, paam, su raíz primigenia, dar golpecitos, golpear regularmente. De aquí, impulsar o agitar, perturbar, quebrantar, turbar, manifestar, agitar. ¿Qué está haciendo referencia con todo esto? Estas palabras de campana o campanillas. ¿Qué le sucedió a Jesús? La pasión. Es la pasión. A ver, es que ahora que me estaba viniendo es porque a ti cuando te pegan un golpe, ¿qué te sale? La pineal, directamente. ¿Qué te sale si no te sale sangre? Un morado. Un morado. Describid el color morado. Morado. ¿A qué os suena? Púrpura. ¿Vale? Imaginaros el cuerpo de Jesús. Bueno, tenemos la película de la Pasión que podemos hacernos una idea, ¿vale? Pero imaginaros el cuerpo de Jesús lleno de golpes, moratones y sangre, y decidme si no está describiendo las campanillas y la granada el causa-efecto de todo esto. Púrpura, carmesí. Es impresionante. Era por fuera en su piel, de los moratones, y además por lo que brotaba de la sangre. Mirad además en los pies, las veces en que es golpeado, dos veces, una vez, tres veces. Dos veces le clavan la corona de espinas. Elena White describe que no es tan solo una vez, sino dos veces en que se la arrancan y la vuelven a poner en la cabeza. Pero es que yo creo que también está ligado a su corazón. Es que... Quebrantar. Ahí está.
mirad cómo nos habla también de lo que sería su crucifixión, porque esos golpes lo clavaron en la cruz, en los pies, 2 veces también, ¿dónde? En las manos, uno en cada mano. A un yunque lo golpeas para doblar un metal, lo que sea, doblegar. Y quebrantar, lo quebrantaron. Pero mirad una vez más que lo quebrantan, pero no hasta el punto de partirle ningún hueso. Porque dice que ni un solo hueso suyo fue quebrantado. O sea, lo traspasan, lo perturban, pero él también perturba después. Porque ¿qué sucede? Lo agita todo. ¿En qué sentido? En que cuando después resucita, ya veis todo lo que llega a suceder con esos judíos y los romanos que hicieron ese acto, ¿no? Se manifiesta. Por supuesto. Mirad cómo la campana ya tenía una significación, precisamente también plenamente asociada con lo que llevaba al lado la granada, la muerte de Cristo. Campanilla sería igual a los golpes y quebrantado en el juicio, en la tortura y la crucifixión de Jesús, pero además después en su resurrección y todo lo que eso implicó para los demás. Las campanillas y granadas simbolizaban la muerte de Jesús. Pero también hemos visto que eran de oro. Pues vamos a ver, una vez más en Strong, sobre oro, zahab, de una raíz que no se usa. Ya parece que ha quedado así un poco hacia atrás esto. Pero mirad, de relucir, oro, figurativamente algo dorado, amarillo, como aceite, cielo claro, buen tiempo, claridad, cosa dorada, oro. Pues, ¿qué nos estaba haciendo referencia que fuese de color oro? Porque eran de oro. Pues ese tono amarillento, cielo claro, cosa dorada. Vamos a ver cómo enlazamos esto. Pues muy fácil. Relucir algo dorado es igual a ¿qué? ¿Cómo vemos nosotros la constelación de Orión desde aquí? Pues algo reluciente, algo dorado. Las estrellas las vemos así. Pero ¿qué más? La reluciente espada. ¿Qué tiene Orión? Antes os he dicho, acordaos de qué lleva ese guerrero. Una espada. Y en su cinto lleva la funda de la espada, ¿no? Donde está para desenvainarse. Mirad el cántico de Moisés. Aparece en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Del 35 en adelante nos dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Ya veis que es un cántico profético de Moisés, haciendo referencia al fin de todo, ¿eh? Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. No sé si esto os recuerda también a algo que sucederá al final en Apocalipsis. ¿Quiénes van a recibir la marca? ¿Nos habla de siervos, esclavos libres? Es un momento final, ¿eh? Y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Mirad una vez más cómo el paganismo, siempre copiando las cosas de Dios, Satanás se ha dedicado a esto, de lo cual ya hemos hablado en estas anteriores conferencias, ¿verdad? El símil de lo que es Orión. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Esto también tiene una connotación con el texto de Oseas 6, versículo 1, de lo cual volveremos a hacer alusión más adelante cuando hablemos del retorno de Cristo. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen.
¿Cómo está Orión con su espada desenvainada y reluciente? Porque brilla, porque son estrellas, en esa forma. ¿Y cuándo hace eso? Mirad cómo la constelación de Orión nos estaba dando el significado del juicio, cuando Cristo vendrá a tomar venganza de sus enemigos, para liberar a su pueblo. Y tiene el símil y la analogía en Josué y la conquista de Canaán, en la tierra otra vez. Por supuesto. La espada de Josué y hacer justicia, porque tal como explica Elena White, si aquellos pueblos no hubieran sido eliminados, hubieran conquistado toda la tierra y toda la tierra se hubiera llenado de maldad, directamente. Había mucha maldad, pero no tanta como en ese lugar, ni mucho menos. Pues mirad una vez más lo que os he dicho ahora sobre Orión, sobre esa espada reluciente. Porque más adelante, si Dios quiere, en la próxima conferencia, ya digo si Dios quiere, porque no sé si no, lo podremos mostrar, sobre ¿no? internet, o la casa está en pie, o nos sale a hablar otro tema, no lo sabemos. Esto vamos a tratarlo próximamente en mucho más detalle. Orión, su significado y las constelaciones del cielo. Pero sigamos con el texto. A partir del versículo 40, embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. ¿Recordáis que estuvimos hablando de Orión como saetas también? Y la espada devorará carne. Madre mía. ¿Qué nos estaba diciendo Moisés aquí? O sea, Dios a través de Moisés en esa profecía. A ver, mis saetas. Que ya estuvimos hablando lo que Yaré, que la raíz de Jordán, del río Jordán, de Jerusalén, significaba llover, flechas, y no puedo decir nada. Y ahora veréis cómo termina este texto con lo que Ángel está diciendo precisamente. Estaba ligado con Oseas, con la segunda lluvia de Oseas, que era la final. ¿Y qué era cuándo? Ay, ay, ay. Versículo 42 nos dice esto: embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Mirad cómo nos vuelve a hablar en el lenguaje del santuario: expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, del cual Ángel os ha citado ahora hace un momento su nombre. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. El Jordán. Mirad cómo en este solo capítulo estaba condensado lo que hemos venido diciendo en estas últimas conferencias. Pasamos el Jordán de este a oeste. Destacamos esto, Deuteronomio 32, versículos 41 y 47. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Por tanto, reluciente espada aquí equivale a esa espada de Orión de la constelación. Es la retribución en la segunda venida de Jesús, cuando pone fin. Pasando el Jordán, ¿a qué equivale? Ir al cielo en su segunda venida. Posteriormente también equivale a volver a morar en la tierra renovada, de la cual también tomaremos posesión. Hará expiación de la tierra. Es limpieza. Total. Pero con sangre. Claro. Expiación solo no es tal si no hay sangre. Y vida por vida. La sangre estuvo en el cielo
primero en Cristo aquí, luego Cristo lleva su sangre al cielo intercediendo por la expiación de su pueblo, y vuelve a la tierra, ¿y qué hace otra vez? Expiación, porque ¿quién sangra después? El resto. Los impíos, que no van a ser salvos. Pero ahí se quema la grasa. Se quema y bien quemada, ¿eh? Porque la grosura era el necio tonto por desobedecer por no creer en Dios. Pues ahí se quema. Y se quema por ese fulgor, esa potencia, esa gloria con la que viene Dios. Todo queda arrasado, todo se funde, todo queda así. Es la relación que dijimos el otro día, ¿no? La grosura que estaba llenando la espada y por otro lado la sangre embriagaba la espada, por lo tanto esa sangre es la sangre de los impíos en el tiempo de los 7000 años, cuando ya hay la segunda muerte para los impíos. Se está quemando la grasa allí, los tontos, digamos entre comillas, o bueno, tontos, no quiero insultar a nadie, es así, pues mueren allí. Mirad cómo esto tiene dos partes. La primera cuando viene Jesús, porque mueren los impíos que están vivos en ese momento, fulminados, pero después, al cabo de ese milenio, cuando se vuelve a la tierra, se regresa aquí el pueblo de Dios, hay definitivamente esa aplicación del juicio final sobre todos, y vuelven a resucitar los impíos, y es cuando son destruidos por ese fuego y azufre de Dios. Después del milenio, etcétera, sí. Cuando baja ya, no va a ser, cuando la Nueva Jerusalén está allí, es que es el espadazo final. Y tanto. La concordancia Strong nos dice sobre reluciente, Barak, curioso, mira, míralo. Os suena, ¿verdad? Fíjate. Iluminarse, relámpago, despedir. Luego vemos debajo, en la otra acepción, de Barak también, relámpago, por analogía un destello, concretamente una espada reluciente. Anda. Relámpago, reluciente, relumbrante, relumbrar, pulida con resplandor, resplandor. Por tanto, el relámpago es la alusión, como en la segunda venida de Jesús se mostrará de oriente a occidente, ese relámpago. Nos estaba haciendo referencia todo esto también a la segunda venida de Jesús. Mirad, desde Orión. Desde Orión todo. Es realmente impresionante todo esto que ahora os estamos mostrando, porque si vosotros no os quedáis impresionados, yo personalmente me quedo mucho. Ahora toma forma eso de que el destino está en las estrellas, ¿no? Está escrito en las estrellas. Luego hablaremos más adelante precisamente de ese plagio satánico al respecto sobre las constelaciones y ese destino escrito en las estrellas, porque en las estrellas había escrito algo distinto. Destino, sí, de la humanidad, de los impíos y de los salvos. Y vamos a verlo con bastante detenimiento, si Dios quiere. Comúnmente hablamos de relucientes estrellas, ¿no? También, como en Orión. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 6. ¿Y por qué vamos a ver precisamente Efesios 6? Porque allí se cita la armadura de Dios para el cristiano. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver ahora la armadura de Dios para el cristiano? Pues vamos a verlo. Empecemos con el texto. Efesios 6, del 10 al 19 nos dice, ya sabéis que es el apóstol Pablo describiendo lo que siempre hemos dicho, que es, él ya sabéis que encarcelado, también estuvo custodiado por soldados romanos, entonces él hace una analogía entre la vestimenta de un soldado romano y lo aplica a cuestiones divinas, hace un paralelismo, pero ¿solo se refería al soldado romano? Quizás no. Deberemos ver algo más. Del 10 al 20 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El guerrero de Orión viene con mucha fuerza, ¿verdad? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de los demonios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quedaos con esto porque ahora hablaremos. Y sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No sé si recordáis el dibujito de Orión. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora también hablaremos de esto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Impresionante el apóstol Pablo, Toda la analogía que hace es tremenda. Ahora vamos a ver una pequeña parte de esto. Ya sabéis que también estuve presentando tiempo atrás el tema de la armadura de Dios, pero esta vez coge una connotación más fuerte, más distinta y más sublime, diría yo. Pero el apóstol Pablo, qué valiente era, en cadenas, y aún pedía que orasen por él, para que siguiese hablando con denuedo, como debía hablar. No se arrugó, ¿verdad? A veces tenemos miedo de decir estas cosas, y el Evangelio en general, porque ¿qué dirán de nosotros? Vamos a hacer el ridículo. A él le importaba poco pasarlas mal, Efesios 6, 14 y 17, vamos a verlos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ceñidos, ¿qué es ceñidos? Llevar un cinturón y además espada. Vamos a ver estas tres palabras, porque la espada, ¿dónde se llevaba? ¿Colgando de la oreja? Por supuesto que era en el cinturón, y cuando se desenvainaba se alzaba. Ceñidos, evidentemente proviene de ceñir. Strong, una vez más. Ceñir, nos cita esta referencia, la 40:24, para el texto que nosotros hemos visto. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y en griego, perisonnumi, que nos dice fajar todo, alrededor, sujetar el cinturón de uno, literalmente o figurativamente, ceñir. Fajar. Bueno. Cinturón, veamos qué nos dice de cinturón. Miremos un texto donde aparece esto también, en Éxodo 28:4, y, cómo no, en las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Importante. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Por tanto, el cinturón formaba parte de la vestimenta de Aarón, del sumo sacerdote, después de él a sus hijos. ¿Y qué significaba el sumo sacerdote? A Jesús. ¿Y el cinturón dónde estaba emplazado? Nadie se pone los cinturones en los pies. ¿O sí? Bueno, últimamente se ven cosas muy raras. Los cinturones que están en medio del cuerpo sirven para algo. Pero ya veis que esto tiene una significación. Volvemos a Strong. Cinturón. La túnica bordada, la mitra y el cinturón. Nos hace la acepción número 73. Vamos a ver qué nos dice en el hebreo. Apnet. Cinturón. Cinto, cinturón, talabarte. Cinto y cinturón.
vienen a tener la misma connotación. Es lo que usaba precisamente el sumo sacerdote. Cinturón viene de cintura, ¿no? Se lleva en la cintura, por eso el cinturón. Y aquí tenéis, ¿dónde está el cinturón en la constelación de Orión? ¿Veis las 3 estrellas, no? Son conocidas como el cinturón de Orión. El cinturón es igual, nos decía el texto, a la verdad. Ceñidos vuestros lomos. Con la verdad. Con la verdad. Por tanto, el cinturón de Orión, como símbolo de las 3 personas de la divinidad, la verdad. Sé que esto a muchos, bueno, a algunos, no muchos, les va a ofender, pero es que Orión nos está dando la connotación de la divinidad continuamente del trono de Dios. ¿Y por qué ese cinturón tiene 3 estrellas? Es el centro de todo. Ya sé que aún habrá gente que dirá que no. Pero ¿por qué imita a Satanás y le llama a las 3 Marías? A ver, ¿por gusto? No, no se ha inventado el nombre. Es que es así, no hay más. La verdad está en el cinturón. Más claro no puede ser. Y el cinturón... Ya hemos visto dónde cae. Exacto. No sé si vas a hablar de ello. No está compuesto ni de 2, ni de 4 estrellas, ni de 6, ni de una sola. Ni de una sola. De 3. Las 3 forman un cinturón. Las 3 personas de la divinidad forman Dios. ¿Y la coincidencia del cinturón en Israel? A ver, es que son los puntos básicos. La muerte de Jesús, la verdad. La sangre por sangre, verdad, pero básica. El santuario, donde se erigían los santuarios y el santuario del Templo de Salomón en Jerusalén. El tabernáculo, la verdad del tabernáculo. Los 10 mandamientos, donde murió Jesús también, el arca. El nombre de Dios. Todo. No dirás el nombre de Dios en vano. También parte de los mandamientos. Todo está en el cinturón. Todo. Si lo pones encima de Israel, lo hemos visto, está en el cinturón todo. Pues por favor. Por eso ¿Y por qué coincide solo el cinturón y no las otras? El Espíritu Santo nos debe guiar a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que guiar a toda la verdad, no otras cuestiones. Ostras, si Ron, bueno... Ron levantaron la cabeza. Si pudiera ver todo esto y la familia lo entiende, es que lo que encontró es tan clave, y que no se puede separar una cosa de la otra. No. Está cosido por estas 3 estrellas. Hablemos de la espada. Concordancia Strong. Espada, en Efesios 6:17, acepción 3162. Cuando miramos esta referencia, nos dice Mahaira. Cuchillo, puñal, guerra, castigo judicial, espada. Guerra, castigo judicial, espada. Más claro no se podía ser. También, connotación 3163, mage, batalla, controversia, conflicto, contienda. El conflicto de los siglos. Si le buscas un título. La gran controversia en inglés. La gran controversia. Que ahora se ha traducido también en español como la gran controversia en edición económica. Pues que si la espada del Espíritu es la palabra de Dios, el conflicto de los siglos que no puede ser también pues un puñalito que va al lado, que hace mucho daño. ¿No nos decía Elena White que precisamente este libro es el que más difundido debería estar después de la Biblia? Porque es la clave para muchas cosas. Pues ya veis la significación de la espada. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, viene a lo que viene. Pero mirad que aparece también en un libro de Elena White, en Primeros Escritos, que ya lo mostramos en su momento, pero vale la pena volver a ver ahora. El título era Conmoción de las potestades del cielo. Es tan solo esta página, la número 41. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Mirad que es una visión de algo que iba a suceder o sucederá
con las potestades del cielo. Todo esto os lo remarco, porque de eso deberemos hablar cuando presentemos el tema de la fecha de la venida de Jesús. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. ¿Recordáis que antes, para empezar, hemos leído precisamente en los evangelistas tierra y cielo, en esa connotación? Cuando dice cielo es cielo y cuando dice tierra es tierra. Y en un texto nos hablaba de tierra de derecha a izquierda, todo, por decirlo de algún modo, como el relámpago, pero después nos hablaba de tierra, cielo. Acabas de hacer una cruz. Es que no me habéis visto. Él sí. A ver, uno hablaba de lo ancho y el otro hablaba de lo alto. ¿No hay un salmo que habla de lo ancho del cielo y lo alto? Pues está haciendo una cruz, está diciendo de derecha a izquierda, de arriba, de abajo a arriba. Y como siempre en el centro... Los orígenes, Víctor, los orígenes, que decíamos que era la intersección de los origen, ¿no? Sí. Orientación. Oriente, Orión. ¿Os dais cuenta cuando las cosas se releen al cabo de un tiempo? Cuando uno va sabiendo más cosas, ¿qué significación llegan a coger tan tremenda? Tanta verdad. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Veréis qué importancia tiene esto para determinar la fecha del retorno de Cristo. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Se van a sacudir, ¿Hasta aquí? se van a mover. Ahora está allí. Explícalo. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios, esa puerta dimensional, viniendo desde Orión, la voz y la santa ciudad. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, has dicho. Ahora vamos a hablar de eso. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. ¿En orden de qué? Profecía, quizás. Y aún hay gente que dice, bueno, ¿qué sentido tiene estudiar la profecía final y que si Daniel 11 no se puede aplicar así? Bueno, hay un orden y ese orden está escrito y Dios lo dirige. Y es la profecía. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, tal como anunció Jesús, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. ¿Y no es esa voz la que nos dirá el día y la hora? De eso lo mostraremos precisamente en el día de la fecha del retorno de Jesús. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. Interesante esta conclusión también, ¿eh? Europa, naciones airadas. ¿Qué va a suceder al final también? Daniel 11 nos lo dice muy claro, ¿verdad? Pues ya habéis visto, la voz de Dios procede de Orión, la santa ciudad procede de Orión, a través de ese agujero que se abre en ese cielo que se enrolla hacia atrás, y todo es conmovido. Pues bien, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que también procede de Orión, y para gráfica, la que tenéis aquí, ¿cómo no? Como voz viene la palabra, ¿no? La voz de Dios viene de Orión. La voz de Dios es la palabra de Dios. Y es la espada. Y es la espada. Es lo que hace que tú decidas salvación o que vayas a perdición. La palabra de Dios es la clave. Y ya está.
Y por eso distorsionar algo de la palabra de Dios puede llevarnos a la perdición. Quizás ahora sería bueno el texto de que es como la palabra de Dios como una espada de dos filos que discierne, ¿no? Los tuétanos, ¿no? ¿Cómo es eso? Que discierne discierne las intenciones, los pensamientos del corazón, pero además, ¿qué hace? Entra hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos, sí, sí, hasta el fondo, y ahí te cambia. Retuerce totalmente. No puedes dejar nada escondido a la palabra de Dios. Pues bien, la presentación ha llegado hasta aquí y esto va a tener continuación. Y va a tener continuación aún con cosas realmente impactantes, al menos para mí muchísimo. No sé hoy qué habréis sacado de conclusiones. Yo la verdad es que estoy realmente impresionado. Y ya está, o sea, directamente. Que la intención no es alucinar todos. No, o sea, no es que, a ver, que no tienes previsto tampoco esto. No. Pero te salen estas cosas que dices, bueno, por favor, el cinturón, la verdad en el cinturón. Uf, y los tres ahí en el cinturón. Y ahí, solo con la estrella de la muerte de Cristo, que está la arca debajo, que la sangre cae en el arca, que los mandamientos están allí. Que el cuarto mandamiento es el sábado. Que hemos hablado de los 4 esquinas, los 4 cuernos, 4 todo. Y el candelabro del medio, el central, que es el 4, lo mires por donde lo mires. Suponiendo que sea lineal. Siempre es el del medio. Sí. Pero, vamos. Pues bien, ¿sabéis lo que significa que durante las mañanas, a primera hora te llama Ángel y te dice, mira que he encontrado? Y a veces yo por la noche, a las tantas también, y así nos pasamos muchas partes del día. Pues para nosotros, aunque, bueno, Ángel lleva menos años, pero yo llevo 42 años como adventista. Y, ¿sabéis? Por más cosas que uno aprende, cuando llega a este punto, dice, madre mía, esto me da una dimensión a todo, que es que no deja de sorprenderme. A mí me maravilla. Yo no sé si os lo sé transmitir, no lo sé, pero lo que sí os quiero transmitir es que realmente Dios está dando una luz ahora porque nos toca conocerla y porque debe aclararnos conceptos y debe prepararnos para el retorno de Cristo, que vais a ver que no faltan tantos años para eso. Pues bien, por mi parte nada más. Satanás plagiando el cinturón de una manera brutal, con la orientación, alabando a Osiris, alabando a Sirius. A ver, que todo esto nos tiene que venir ahora como repasar las ideas que hemos estado mostrando y solo poniendo encima los planos de Israel, las pirámides, Orión, ves que todo es... ¿Y dónde cae? Lo que está todo el rato está haciendo plagios constantemente. Y tal como vimos del cielo. Ya anteriormente, hasta la misma divinidad de tres, la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Iglesia Católica, en verdad, para ellos, para los que saben de qué va el asunto, no para los pobres feligreses o los curas de abajo, sino para los que saben de verdad lo que ellos cuecen, no significa la misma divinidad de tres, de Padre, Hijo y Espíritu Santo como para nosotros, sino que todo está basado en lo mismo, en el paganismo más absoluto. Los plagios satánicos, para variar. Y ya veis, incluso aplicando cosas que parecen totalmente la verdad. Pues, en fin, lo dejamos aquí, que Dios nos ayude a seguir conociendo la verdad. Doy las gracias también a las personas que colaboran con, por ejemplo, la noticia de arqueología que me han enviado, que me ha ido de perlas, también con algún texto bíblico, como estos de los 3 evangelios. Todas las personas que nos estáis aportando la luz que Dios os está dando a vosotros, que a veces quizás uno puede apreciar en más o menos cuantía cuando la recibe, pero que después cuando lo encajas todo dices, madre mía, es una luz de aquí, una luz de allí, que toda junta... Pues que aquí las conferencias no las hace Víctor. Eso tiene que quedar muy claro. Eso, vamos, que las estamos haciendo todos, las conferencias. Las estamos haciendo todos. Cada uno su parte. Pero todos estamos aquí. Lo único que hacemos nosotros es que Dios nos ha puesto aquí con el privilegio de exponer lo que estáis trayendo vosotros.
podemos ordenarlo, podemos disfrutar con la información que nos aportáis vosotros. Y eso es... Dios nos utiliza a todos los que queremos ser utilizados, y eso es lo que le debemos pedir, ser utilizados. En unos de una forma, otros de otra. Lo importante es que nadie se vanaglorie, sino que eso es una iglesia en verdad, que cada uno aporta y entre todos se edifica y se construye el ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Pues para que más personas se añadan a la verdad. Y eso es lo que debemos hacer. Cada uno con los conocimientos que tenemos previos y que vayamos cultivando. Cierto es que yo puedo tener ventaja respecto a muchos que se incorporan ahora por lo que ya sé en anterioridad, pero eso no me puede hacer volver tonto, precisamente, creyéndome superior a los demás, porque me estoy dando cuenta continuamente que, como decía mi padre, que era un pintor, un maestro pintor, del cual yo heredé el oficio, se puede aprender hasta de un aprendiz. Y realmente es así, porque puedes tener luces en la mente de otras personas que Dios pone, que te sirvan para complementar lo que sabes, ampliarlo y conjuntarlo todo y poderlo mostrar. Y si Dios quiere que hagamos esa función, pues con mucho gusto la vamos a hacer. Pero al igual que el apóstol Pablo, os vamos a pedir que oréis por nosotros, para que, pase lo que pase, podamos seguir igual y más. Que Dios os bendiga a todos. Igualmente.